Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Keith Hunter Jesperson, o el asesino del rostro feliz. Ahora, un disclaimer como de costumbre, vamos a estar hablando del pasado de esta persona, no para justificar sus actos, sino más bien para entenderlos. Ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Keith Hunter Jesperson nació el 6 de abril de 1955 en Chilliwack, Columbia Británica, en Canadá. Es hijo de Leslie y Gladys Jesperson. Keith era el hijo de en medio de 2 hermanos y 2 hermanas, el tercero en nacer. Similar a otros asesinos seriales que he tratado en este canal, Keith provenía de una familia muy violenta. Su padre, un herrero, era además alcohólico y su abuelo paterno, también herrero, era violento. Además de esto, Keith creció con algunos otros problemas en la familia. Por ejemplo, el tío abuelo de Keith fue internado en un manicomio cuando era chico, y no queriendo estar ahí, él decidió quitarse la vida. Más que nada diría que el problema es que lo hizo de una manera un tanto brutal. El hombre tomó un clavo de unos 8 centímetros, casi 9, y se lo clavó en su propio cráneo. La infancia de Keith entonces se vio rodeada de estas cosas. Y claro que no era solo la violencia hacia los niños de la familia lo que quedaría presente en la mente de Keith, sino que también sería natural para él lo que su abuelo pensaba. Él era otro herrero violento y fuerte a quien no le agradaban los niños y creía que las mujeres solo ocupaban espacio, que eran personas que no hacían nada. Esto más tarde sería muy importante para Keith y justificaría lo que hacía. En su adolescencia, a los 15 o 16 años, el padre de Keith, Leslie, dejó la escuela para empezar a obtener dinero y poder alimentar a su familia. No solo fue plomero y herrero, sino que también se dedicó a aprender por sí mismo el código Morse, ingeniería mecánica e hidráulica, electrónica y cómo fabricar ciertas cosas, artículos. Durante un momento particularmente difícil se convirtió en un fabricante de ataúdes para las tribus nativas locales que sufrían una epidemia. Por otro lado, pudo aprender por sí mismo a tocar el acordeón y el teclado, así como a escribir poemas. Y a pesar de que sus amigos solo tenían palabras buenas sobre Leslie, su familia no lo veía como un hombre de buen humor y carácter, sino como una persona realmente violenta y difícil de tratar. Leslie no dejó que sus hijos eligieran qué hacer de sus vidas. Él exigía que fueran herreros o que como mínimo trabajaran para también ayudar a la familia. Trabajaban ellos todos los días y si no lo hacían, si querían hacer cosas de niños, si querían jugar o simplemente perder el tiempo, eran golpeados. Leslie también le faltaba el respeto a su esposa y madre de Keith, Gladys, más que nada por ser mujer. Al menos Gladys trabajaba y se ocupaba de sus hijos, mientras que Leslie casi se podría decir que despreciaba pasar tiempo con ellos. Eso sí, cada padre tenía su favorito. Para Gladys, estas dos eran sus hijas Jill y Sharon, mientras que para Leslie eran sus hijos Brad y Bruce. Keith claramente parecía estar de más. El hogar no solo era estricto con el trabajo, sino que también estaba terminantemente prohibido hablar de sexo o cualquier mínimo tema relacionado a esto. No se podía referenciar aquel tabú, ya que Gladys había crecido en una familia puritana y aborrecía el tema. Keith creció entonces violentado, reprimido e ignorado. Todo a causa de su familia. El primer recuerdo que él tiene es de un día en la plaza. De pie, en la parte superior de un tobogán, y notando a su hermano menor Brad sentado en la parte inferior. Recuerda haber tomado una roca de buen tamaño y equilibrarla en la parte superior del tobogán antes de soltarla. La piedra, por supuesto que rodó y golpeó a su hermano en la cabeza. Este comenzó a sangrar, pero al parecer no pasó a mayores. Shannon, una de sus hermanas, asumió la culpa por él. Por lo demás, a la gente le parecía que Keith era un joven normal, algo distraído y poco inteligente, pero normal. Un incidente que Keith recuerda que provocó la ira de su padre involucraba a un pato que Leslie tenía como mascota. Keith había estado afuera cuando se encontró con este pato, el cual era uno de los favoritos de su padre. Y de repente le agarró un impulso violento, tomó una piedra y mató al pájaro.
Su padre se enteró de esto y a pesar de los intentos de Gladys por intervenir, Keith fue golpeado con el cinturón. Y realmente no se podía razonar con él en lo más mínimo porque aparte en ese momento estaba muy alcoholizado. Evidentemente, a través de los años sus padres intentaron encontrarle un amigo a Keith y de vez en cuando iba a la casa un niño, supuestamente amigo suyo, llamado Martin. Martin era un chico problemático que encontraba formas de meterse en problemas y meter en problemas también a Keith, echándole finalmente la culpa. El comportamiento de Martin y las travesuras que hacía le trajo muchos problemas a Keith. Cada vez que hacían algo mal y le echaban la culpa a él, recibía castigos, golpizas, adelante de todo el mundo. Hasta que un día fue demasiado para Keith. Keith lo buscó, lo atrapó detrás del garage de su familia, saltó sobre él, le puso las manos en el cuello e intentó ahorcarlo. De hecho, quién sabe si Keith hubiese soltado a Martin de no ser porque su padre Leslie llegó a la escena y los separó. A ver, cuando Keith finalmente lo soltó, Martin estaba inconsciente. Esa quizá habría sido su primera víctima. Evidentemente, otra vez Keith volvió a recibir golpes, pero esta vez sí era culpa suya. Keith dice más tarde que al recordar ese evento es la primera vez en la cual su personalidad se separó en dos. Su personalidad buena y la mala, la que estaba llena de furia. Dijo que esa segunda parte, esa parte llena de enojo, por primera vez había tomado el control total. Lejos de los castigos y la mala relación en sí que tenía con su familia, Keith logró encontrar un espacio en el cual podía crecer un poco más feliz. Ese espacio se encontraba en la naturaleza y con los animales. Verán, él tenía una relación un poco mitad y mitad. Por un lado, amaba a ciertos animales y por el otro lado, quería matar animales. Y al matarlos, se sentía bien. Por ejemplo, él tuvo desde muy chico un perro llamado Duke, que era el único de la familia que realmente le gustaba, y lo amó toda la vida del perro. Lo amó muchísimo, era su mejor amigo, pero después, como les conté antes, era capaz de matar al pato favorito de su padre, porque sí, porque así lo quería, porque tal vez pensó que era un poco una venganza. Hay otro ejemplo con un pájaro. Él se encontró en una oportunidad con un cuervo que tenía un ala rota, lo recogió y le hizo una casita, un nido con trapos. Llamó al pájaro Blackie. Este era entonces un animal que él quería cuidar. Era un animal con el cual se había encariñado e incluso le había puesto un nombre. Lamentablemente, un día, al llegar de la escuela, Keith descubrió que su hermano mayor y un amigo habían tomado al pájaro y lo habían atrapado debajo de una caja. Estando ya en la casa, presenció cómo le tiraban navajas de bolsillo al pájaro hasta que finalmente murió. Como este era uno de esos animales que apreciaba, se enojó muchísimo, aparte lo había visto, corrió a la habitación de su hermano y tiró todos sus aviones de juguete por la ventana. Ahora, Bruce, el hermano de Keith, no fue castigado por esto, porque Leslie no estaba impresionado y dijo que simplemente Blackie era un cuervo tonto. Así que Keith pagó el precio de tirar los aviones por la ventana y fue castigado. Quizá uno de los eventos que más lo marcó fue de muy chico, jugando en la granja de un vecino. Mientras él y algunos otros niños se entretenían en esta granja, uno de los trabajadores se ofreció a enseñarles sobre sexo. Animó a los niños a desvestirse y él hizo lo mismo, para después comenzar a convencerlos de que se tocaran entre sí. Keith rápidamente se asustó de lo que estaba pasando y se escapó antes de que algo pudiera pasar. Más tarde le preguntaría a uno de los jóvenes que estaban ahí, a uno de los niños, qué había ocurrido al final. Le dijo a este niño que el trabajador de la granja lo había sodomizado, que le había dolido mucho y que se lo había contado a su padre. Los padres del niño le dijeron que simplemente guardara silencio, pero nunca más se lo volvió a ver al trabajador en esa granja. Y por más que él haya huido antes de que lo peor llegara a ocurrir, una de sus primeras impresiones acerca del sexo fue terrible. Y a medida que Keith iba creciendo, su personalidad e intereses cambiaban cada vez para peor. Se hizo amigo de algunos niños y comenzó a aprender varias técnicas para torturar animales. Ataban petardos, cohetes a gorriones, clavaban cuervos a una tabla de madera como práctica de tiro con cuchillos y le daban a las gaviotas que encontraban Alka-Seltzer,
que es algo que en realidad hace que los estómagos de las aves estallen. Pero no se limitaba solamente a eso. Keith y sus nuevos compañeros también tomaban perros y gatos y los clavaban en las mismas tablas de madera, los llenaban con agujas y otros objetos afilados. Keith recordaba que uno de sus pasatiempos favoritos consistía en unir las colas de 2 gatos con alambre, dejarlos juntos, atarlos con una cuerda y observar hasta que uno arañara al otro hasta la muerte. Y sus amigos lo disfrutaban también. De hecho, pasaba en ocasiones que simplemente el otro gato, el que había supuestamente ganado, quedaba tan malherido que seguía maullando hasta que finalmente moría. Y lo encontraban completamente divertido. Les gustaba ver esa tortura. Desde esos primeros momentos, desde estas torturas a animales, él sentía que algo estaba surgiendo. En un momento llegó a preguntarse si podría hacerle esto mismo a seres humanos. Y ese deseo, eso que estaba empezando a sentir, se manifestó más tarde en 2 intentos de asesinato. Junto con esta sensación que él tenía, que él comenzaba a tener, vinieron 2 intentos de asesinato. El primero ocurrió cuando Keith tenía cerca de 10 años con su amigo Martin, del cual ya les conté. El segundo llegó cuando Keith estaba nadando en un lago, cuando otro chico lo sostuvo bajo el agua hasta que se desmayó. Un tiempo después, en una pileta de la escuela, Keith intentó ahogar a este chico, sosteniendo su cabeza bajo el agua hasta que un socorrista los separó. A los 12 años, Keith tuvo que mudarse junto a su familia a Washington porque su padre había obtenido una buena oferta de trabajo. La mudanza no fue fácil para el joven, no le era fácil hacer amigos y solían ponerle apodos denigrantes refiriéndose a su físico. Cada día Keith se volvía un poco más siniestro. Aún así, como en Canadá, logró hacer algún que otro amigo. En un incidente, ya viviendo en Estados Unidos, Keith y una especie de amigo que tenía, un chico con el que jugaba, llamado Tom Hagar, fueron atrapados robando en una tienda. La policía los hizo pasar a los 2 frente a sus compañeros de clase, los llevaron de regreso a la estación de policía y les tomaron las huellas dactilares. Cuando Keith finalmente se lo contó a sus padres, lo castigaron, mientras que Leslie llamó a los padres de Tom para preguntar más acerca de lo que había pasado y si estaba diciendo la verdad. A Leslie se le informó que Keith había sido quien había planeado este robo, el de la idea de robar la tienda, algo que de vuelta a Leslie no le sorprendió. Keith entonces fue llevado a la tienda al día siguiente y obligado a disculparse, y de hecho le hicieron limpiar la parte de atrás de la tienda como castigo. Durante mucho tiempo, a raíz de esto, su padre le puso el apodo de Pequeño Ladrón, y por todo esto Keith tuvo una mala reputación desde ese momento, como una mala influencia. Entonces, todos los amigos que había hecho tenían prohibido verlo. Cada pequeño incidente causaba gran repercusión en su vida. Por ejemplo, hubo un encuentro con un pariente lejano, el cual lo puso en contacto con las experiencias de la guerra en Vietnam. Keith miró fotos y escuchó las experiencias de los soldados que habían matado y torturado a los enemigos. Todo esto le trajo recuerdos del tiempo en que torturaba animales, cosa que él luego admitió le proporcionaba placer sexual. Como dije, Keith estaba rodeado de violencia, malas experiencias y mucho abandono de parte de sus padres. Siguiendo con su vida durante la adolescencia, Keith afirma que fue durante la secundaria a los 14 años que perdió su virginidad, durante lo que él llamó un acto de violación. Resulta que él había empezado a leer sobre sexo en alguna parte de su vida, en parte por el rechazo constante de las mujeres. Es así en que él llegó a la conclusión de que era una víctima en cada relación que tenía. Entonces, su primera vez la describió diciendo que la chica se subió a él y lo violó una y otra vez. No tengo más detalles de lo que le pasó, pero él habla del sexo así. Keith, además, durante esta etapa trató de participar de algún deporte, pero no le iba muy bien trabajando en equipo, y a sus padres no les importaba ir a verlo. Así que eso no salió tan bien. Como ocurre en muchos de estos casos, hay algún padre alcohólico. En este era Leslie, y él no quería que sus hijos pasaran por lo mismo. Así que, junto con Gladys, intentaron que no sucediera. Leslie entonces les permitía beber lo que quisieran mientras estuvieran dentro de la casa, tratando de eliminar el encanto del alcohol, de la rebeldía. Y como recuerda Keith, lo logró. Como les decía antes, desde su infancia, Keith tuvo un perro llamado Duke. Hacían todo juntos, Keith lo amaba. Eran mejores amigos. No importaba si mataba a otros animales, si con ellos no tenía piedad. Duke estaba siempre con él y él lo quería mucho.
Con los años, evidentemente, se puso viejo. Comenzó a correr menos y jugar con más cuidado. Aún así, Keith siempre estuvo de su lado. Sin embargo, a su padre no le gustaba demasiado el perro. Y recordemos lo del pato, que puede que no sea la única cosa que Keith haya hecho. Se podría decir que padre e hijo no estaban en buenos términos y con las mascotas era aún peor. Entonces, un día, ya después de los 16 años, Keith volvió a su casa y se le informó que Leslie se había visto obligado a dispararle a Duke porque al parecer se habría comido a un animal envenenado, cosa que hasta a mí, desde acá, me parece una mentira, porque el perro ya ni siquiera podía cazar. Y a Leslie justamente siempre le había parecido que el perro era inútil para la caza. La cuestión es que a Keith la situación le pareció un asesinato, porque le mató al mejor amigo. Duke no era el único perro de la casa, pero era el único al cual Keith amaba. Después de su muerte, él centró su atención en los perros que le gustaban más a su padre. Se burlaba y les gruñía, les pegaba cuando se acercaban demasiado. Los otros perros aprendieron entonces a no pasar demasiado tiempo con Keith y salían corriendo cuando él entraba en la habitación. Uno de los perros estaba tan asustado que se orinaba encima cada vez que Keith se acercaba. Otro se asustó tanto en una ocasión que salió corriendo hacia la ruta huyendo de Keith para finalmente ser atropellado por un auto que pasaba. La conclusión de todo esto es que no se llevaba bien con su familia y no se trataban bien. Más allá de eso, Keith se graduó en 1973, pero no fue a la universidad porque su padre no creía que pudiera estudiar. Y aunque realmente no tuvo novia en la secundaria, no era para nada exitoso con las chicas, no había ido a ningún baile, ni siquiera al de su graduación, tuvo una relación después de la secundaria. Igualmente le costaba bastante el tema de hablar con mujeres. Le parecían interesadas y encontraba más fácil simplemente estar solo. Por otro lado, con estas cuestiones es que comenzó a imaginar la idea de aprovechar su tamaño y obligar a alguna chica más pequeña que él a hacer las cosas que él quería. De todas formas, como iba diciendo, en 1975, con 20 años, se casó con Rose Huck y la pareja tuvo 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Keith comenzó a trabajar como conductor de camiones para mantener a su familia en ese momento. Su vida entonces era bastante parecida a lo que había hecho su padre. Varios años más tarde, después de casarse, Rose comenzó a sospechar que Keith tenía aventuras. El matrimonio se fue rompiendo y después de 14 años, Rose decidió irse. Mientras Keith estaba de viaje de trabajo, ella sacó sus cosas de la casa, sacó a sus hijos y se fue a vivir con sus padres en Spokane, Washington. Keith continuó pasando tiempo con sus hijos cuando estaba en la ciudad y la pareja se divorció oficialmente en 1990. Keith tuvo una novia en un momento llamada Peggy, con quien vivía mientras pensaba en qué hacer con su vida. No tenía trabajo, le era difícil de encontrar y tampoco tenía plata. Durante la temporada de Navidad tuvo que vender varias de sus pertenencias solamente para poder comprarle regalos a sus hijos. Su vida dio un giro a lo peor cuando Peggy le dijo que había encontrado a alguien más y él debía irse inmediatamente. En ese entonces, Keith, enojado, encontró a un gato en la calle y lo ahorcó hasta matarlo, volviendo a sus raíces. Esto, según cuenta él, lo ayudó, lo liberó un poco de su estrés. A los 35 años, Keith comenzó a trabajar para ser un policía montado canadiense, pero no pudo seguir porque sufrió una herida que lo dejó sin poder hacer esos esfuerzos. Luego buscó trabajo de nuevo como conductor de camiones después de ubicarse en Cheney, Washington. Esto de los viajes, de andar de acá para allá, le daba la oportunidad de matar sin que fuera un sospechoso cercano a la víctima. Esto haría el trabajo de cualquier investigador mucho más difícil. Y es así que empieza su oleada de crímenes. Con él todavía haciendo trabajos ocasionalmente, manejando su camión y un gusto por matar que crecía. Su primera víctima conocida fue Tanja Bennett, el 21 de enero de 1990, cerca de Portland, Oregon. Keith llegó a un bar y la conoció. Era una chica amable que solía visitar el lugar y ella lo primero que hizo fue abrazarlo y presentarse, algo que lo dejó un poco confundido al principio. El bartender del lugar le explicó que ella simplemente solía hacer eso y que era muy amable. Keith pensó que lo más probable era que ella estuviera buscando quién le pagase los tragos, pero él no tenía nada de dinero, así que simplemente decidió volver a la casa de Peggy,
donde se estaba quedando mientras ella se encontraba de viaje. Después de un rato de estar ahí, volvió al bar y se encontró casualmente a Tanya mientras iba saliendo. Increíblemente, ella aceptó ir hasta la casa de Keith, ya que él le había dicho que no tenía dinero encima para ir a comer y que en su casa tenía algunos dólares, así que quería pasar a buscarlos. Al llegar, Keith la invitó para que entrara. Ella otra vez estuvo de acuerdo en acompañarlo, pero optó por dejar algunas de sus pertenencias en el auto, un bolso y un Walkman. En ese momento, Keith consideró llevarla a un restaurante, es decir, cumplir con lo que le había dicho en un principio de ir a comer algo, pero a la vez estaba compitiendo con pensamientos de hacerle algo malo, algo como lo que le había hecho al gato antes. Keith entonces la recibió en la casa, cerró la puerta detrás de ellos y entró en el dormitorio, mientras pensaba qué hacer. Por un lado, seguía contemplando la idea de simplemente irse y llevarla a comer, pero también quería secuestrarla y mantenerla como esclava sexual. No pensó particularmente en matarla primero, más que nada pensaba en mantenerla en la casa por unas semanas y después echarla. También pensaba en las historias sobre Ted Bundy, quien había hecho cosas similares. Estuvo un rato considerando las opciones hasta que finalmente caminó detrás de ella y le besó la nuca. Tanya se liberó y corrió directamente hacia la puerta, pero él la agarró antes y le preguntó si eso significaba que no quería tener sexo. Ella no respondió, así que él la levantó y la acostó sobre el colchón. Ella intentó luchar con todas sus fuerzas hasta que finalmente se rindió, lo besó y le dijo que terminara rápido. Él entonces comenzó a violarla y ella simplemente seguía repitiendo que terminara rápido. Esto que Tanya quería hacer en realidad a Keith no le gustó. Realmente él esperaba otra cosa. Quería algo más y comenzó a recordar lo que significaban las mujeres para él. Todas sus relaciones anteriores con alguna mujer habían sido malas. Les tenía realmente mucho desprecio, mucho odio. Y es entonces en esos pensamientos que comienza a golpearla. Terminó por golpearla 20 veces hasta que ya no era reconocible su cara. Pero ella no estaba inconsciente en ese momento. Cuando vio que era más complicado de lo que pensaba y que ella no se iba a morir simplemente por golpes, pensó en qué podía hacer. Todavía estaba a tiempo de varias cosas, o de dejarla viva en la casa secuestrada, de vuelta, lo de la esclava sexual, o también podía llevarla al hospital, dejarla simplemente en la puerta e irse. Pero evidentemente el dejarla viva y dejarla en el hospital, después de que ella lo viera tan de cerca, probablemente lo llevaría a la cárcel. Así que simplemente decidió terminar con eso y estrangularla. Y de vuelta se encontró con algo que era mucho más difícil que lo que estaba haciendo antes, esto de matar gatos o animales que encontraba por ahí. Pero finalmente Tanya murió. Después de eso, Keith se levantó, bajó a la cocina, se hizo un café, se sentó en la mesa y se puso a pensar qué haría a continuación. Así que, después de un rato, vistió a Tanya de nuevo, vio toda la sangre que había en las paredes en el cuarto y también cortó de los pantalones de la joven uno de sus botones, ya que pensaba que podría llegar a conservar su huella dactilar. Lavó su ropa, la secó y se la volvió a poner. Después de esto se aseguró de que estuviera muerta poniéndole un trozo de cuerda alrededor del cuello y apretando fuerte. No tuvo mucho tiempo de quedarse a pensar aún más, ya que sabía que debía deshacerse del cuerpo. Y también establecer una coartada, que era un paso importante. Dejó el cuerpo en la casa y se fue de vuelta al bar para que la gente lo viera ahí. Se puso a charlar con la gente, tomó cerveza y se quedó hasta bastante tarde. Keith se quería asegurar de que lo vieran solo salir de ahí. Después manejó hasta fuera de la ciudad para buscar un buen lugar para deshacerse del cuerpo. Se aseguró de tener el tanque lleno y de que no hubiera problemas con los faros del auto que pudieran provocar que la policía lo detuviera en algún tramo en el camino. Cuando volvió a la casa, evidentemente el cuerpo seguía estando ahí y mientras se preparaba para salir y completar el plan, lo llamó Peggy, su exnovia, y a quien le pertenecía la casa. Durante la llamada, ella le dijo que ya quería volver a la casa, hablaron un rato y mientras tanto él comenzó a excitarse un poco, empezó a tocar el cuerpo y ya después, pasada la medianoche, había cortado el teléfono y estaba decidido a irse de la casa. El rigor mortis ya había empezado, el cuerpo estaba
difícil de mover y Keith tuvo que arrastrarla por la cuerda alrededor del cuello para sacarla de la casa. La metió en el auto y la puso contra la ventana como si fuera una persona dormida o borracha. Así que manejó lo más lejos posible hasta el medio de la nada y buscó un lugar para tirar el cuerpo. Se compró zapatos nuevos para que no hubiera confusión entre sus huellas y las huellas que pudiera dejar cerca del cuerpo. Además, condujo en ese momento de una manera particularmente cuidadosa para mantenerse por debajo del límite de velocidad y no saltarse ningún semáforo en rojo. Finalmente la dejó caer en un barranco y se tuvo que ir rápidamente porque creyó que venía un auto. Después el Walkman que ella había dejado en el auto lo tiró en una ruta para ser atropellado por el tráfico que viniese y después fue a parar a una estación de camiones que quería visitar para sentarse a comer algo en el restaurante del lugar. Mientras pasaba eso, entraron 3 policías al café y, como estaba paranoico de recién haber tirado un cuerpo al medio de la nada, comenzó a pensar en su coartada y se dio cuenta de que la cartera de la joven estaba todavía en su auto. Entonces decidió actuar de la manera más sensata que podía, que era quedarse ahí, hacer presencia, ver que la gente supiera que él estaba comiendo ahí hasta las 8 de la mañana. Es entonces que volvió a manejar para tirar el bolso que había quedado simplemente en el centro de un matorral para que nadie lo viera. Todo esto en lugares diferentes entonces. El cuerpo estaba en un lugar, el Walkman había sido arrollado en otro lugar y después el bolso estaba en el medio de la nada, en medio de unos arbustos, para que nadie lo viera. Después, al volver a la casa, se encontraba con otra situación, que era la escena del crimen. Abrió algunas ventanas para lidiar con el olor y limpió. Raspó, lavó la sangre, todo lo que pudo. Lavó y limpió sábanas, mantas, pasó la aspiradora por todas partes e incluso limpió la alfombra con vapor. Después de haber hecho todo esto, pasó los siguientes días pensando en qué le diría a la policía si venían a tocar su puerta. Pensó en su coartada varias veces, agregando detalles, pensando en cómo podría evitar que lo relacionaran al caso. Si bien en el momento en el cual la joven ya estaba muerta, él pensó en que siempre la recordaría y que sería una de sus mejores experiencias. Después de un tiempo de haber pasado esto, él sufría constantemente con los pensamientos de la cara de esta mujer y comenzó a pensar en quitarse la vida. Unos días después, por las noticias, se enteró de que habían encontrado el cuerpo, de que un motociclista había pasado por el lugar y lo había visto. Pero también se enteró de que estaban buscando a 2 hombres que habían sido vistos jugar al pool en un bar junto a Tanya, que por cierto, él había sido invitado a jugar con ellos aquella noche, pero él se negó y después se fue a su casa y después volvió y se la encontró de casualidad. Los pensamientos con respecto a quitarse la vida se fueron y volvió el orgullo de haber matado a esta mujer y la lástima de no haber podido conservarla por unos días para tenerla de esclava sexual. Es así como simplemente Keith se salió con la suya. Nadie estaba sospechando de él en ese momento. 2 meses después de su primer asesinato, Keith se mudó al sur. Durante el viaje a Sacramento, pensamientos sobre matar volvieron. Trató de no tenerlos, trató de sacarlos de su mente. Pero también comenzó a considerar a las mujeres que había visto durante sus viajes de camionero. Comenzó a pensar en qué podrían estar haciendo en ese momento. Y pensó en una en particular, en Nancy. Él decidió visitarla. Fue hasta la casa y no se encontró a nadie. Así que en ese momento fue a un restaurante y ahí se enteró de que 2 hombres que ya estaban en la cárcel la habían violado y asesinado. Él pensó que esto era una pena porque él quería hacer eso. A las 10 de la noche del jueves 12 de abril de 1990, en un lote de estacionamiento de un centro comercial en Mount Shasta, California, Keith fue abordado por una mujer intoxicada con un bebé. La mujer y el bebé terminaron en su auto, donde comenzaron a hablar. Ella se presentó como Jean y dijo que el niño era su hijo de 6 meses. Keith le dijo su nombre completo y le dio información sobre dónde trabajaba y a dónde iba, lo cual es muy importante. La conversación pronto se volvió sexual y manejaron hasta un lugar remoto. Ella comenzó a practicarle sexo oral mientras el bebé estaba atrás, hasta que de repente se detuvo y le pidió que la llevara a su casa. Keith la obligó a terminar y luego intentó quebrar su cuello cuando ella se enojó. Pero al no poder quebrar el cuello de esta mujer y no queriendo tener que asesinar también al hijo, Keith lo llevó al centro comercial de vuelta. Es entonces que después de esto Keith es buscado y arrestado a punta de pistola en Corning, California,
poco después. Recordemos que él le dio su nombre, qué hacía, dónde vivía, todos detalles personales que finalmente hicieron más fácil encontrarlo. Fue interrogado y después le sacaron las esposas y le dijeron que fuera a hablar con un detective en el departamento de policía de Shasta, a lo que él inmediatamente fue. Fue interrogado y afirmó que lo que le había pasado en el cuello a la mujer había sido un accidente por el espacio reducido del auto, como un malentendido. También le llevó evidencia de que lo que decía era verdad, de que su versión era la real, y entre esa evidencia estaba una botella de licor encontrada en el estacionamiento del lugar que, según él, le pertenecía a la mujer. Por alguna razón, esta versión se les hizo buena y lo liberaron, pero de todas formas, se le presentó un cargo por agresión sexual y, tras él no ir al juicio, se le emitió una orden de arresto. Fue arrestado entonces en Iowa en una estación de control de peso, después de que buscaran su nombre en el Centro Nacional de Información de Crímenes y encontrarse la orden de arresto pendiente de California. Finalmente, después de todo esto, se redujo su delito a un delito menor, hasta que fue exonerado de todos los cargos, es decir, no hubo consecuencias. Un año y medio después de su primer asesinato, Keith asesinó de nuevo. El 30 de agosto de 1992, el cuerpo de una mujer que violó y estranguló fue encontrado cerca de Blirth, California. Según él, esta mujer se llamaba Claudia. Un mes después, en Turlock, California, se descubrió el cuerpo de Cynthia Lynn Rose. Según su versión, él afirma que era una prostituta que entró a su camión en una parada de camiones mientras dormía. Después de esto, su cuarta víctima fue otra prostituta llamada Lori Ann Pentland, de Salem, Oregon. Su cuerpo fue encontrado en noviembre de ese año. De acuerdo a Keith, intentó cobrarle el doble de la tarifa por sexo. Él se enojó, ella amenazó con llamar a la policía y él la estranguló. Más de 6 meses después, se encontró en julio de 1993 también a una persona muerta en Santa Ana, California. Esta muerte fue atribuida de primeras a una sobredosis. En septiembre de 1994 fue encontrado otro cuerpo en Crestview, Florida. De este cuerpo, Keith afirmó que su nombre era Susan. Es durante uno de sus viajes que él conoce a Julie Winningham. Ella comienza a acompañarlo en los viajes en el camión y pronto se enamoran. Aunque él siempre pensó que estaba más enamorada de la marihuana que de él, aún así estuvieron juntos casi un año. La relación no habría terminado del todo bien, pero tampoco tan mal. Y es durante esa época en la cual estaban cortando que él se entera otra vez de lo que pasaba con la primer mujer que mató. Para la policía y para la fiscalía, lo que había pasado es que 2 hombres habían matado a Tanja. Y toda la atención se había dirigido a estos 2 hombres llamados Pavlinak y Sosnovske. Él ya sabía esto, ya sabía que los estaban acusando y realmente le molestaba. Le molestaba no poder decir que él era quien la había matado y que además le estuvieran dando el crédito de todo lo que había hecho a ellos 2. Así que en un intento por hacerse notar, escribió en un baño de una parada de camiones un mensaje. Era básicamente una confesión de que él era el asesino y la firmó con una carita sonriendo. De ahí su nombre. Pero claro, para ese momento en el cual había cortado con Julia, se dio cuenta de que nadie le había prestado atención, de que nadie había visto esa carita sonriente y ese mensaje y lo había tomado en serio. Ellos 2 estaban en la cárcel, habían sido condenados y uno de ellos, de hecho, admitió haber asesinado a la mujer solamente para mejorar su sentencia. Así que, evidentemente molesto por todo esto, decidió escribir una carta. Le escribió a la corte de Washington dónde estaba el cuerpo, qué marcas tenía exactamente, con qué la había atado, dónde estaba el Walkman, dónde estaba la cartera de la mujer, lo del botón del pantalón de jean que le había cortado y también en qué posición la había dejado. Pero, de vuelta, esto lo firmó con una carita sonriente. Es decir, quería ser famoso, pero al estilo El asesino del Zodíaco. Después de esto no vio ninguna noticia por ningún medio acerca de la carta que escribió y él realmente quería dejar el tema, quería simplemente mantenerse en la sombra, pero no podía hacerlo. Así que en abril de 1994 escribió otra carta, pero esta vez puso la cara sonriente justo al frente de la nota y en lugar de mandársela directamente a la policía, se lo mandó a la prensa. Ya habían pasado 4 años del asesinato, por cierto. Escribió todo lo mismo que antes, pero añadió una posible razón de por qué lo habría hecho y que ella no era su única víctima. Sin embargo, esta carta también fue rechazada
nadie habló de ella y como se estaba sintiendo ignorado, decidió escribir una tercera carta y enviársela al mismo grupo de prensa. Esta vez habló de su último asesinato y también sobre su trabajo, sobre manejar camiones. También se podía leer que él quería detener los asesinatos, pero que no podía. Otra vez, todo esto estaba firmado con una carita feliz. Quería que lo reconocieran como el asesino de la carita feliz. Después de esto, él intentó indagar un poco más en qué le estaba pasando y con eso leyó algunas cuantas revistas y artículos sobre asesinos seriales. En eso encontró uno que hablaba de él. Finalmente había encontrado a alguien que se preguntaba si había un asesino serial en Oregon. Él intentó escribir una carta corrigiendo el artículo con algunos cuantos datos que por ahí estaban mal, pero no obtuvo respuesta y no hubo una segunda publicación hablando de él. También descubrió leyendo acerca de este tema que su historia era parecida a otros asesinos seriales, que le gustaba y había torturado animales durante su infancia y que además también había empezado incendios. Keith siguió matando, hay algunos asesinatos documentados y otros que él mencionó pero no se confirmaron. Y durante todo ese tiempo, si bien lo disfrutaba y según él no podía parar, también consideró varias veces matarse. Además, no le gustaba la idea de que sus hijos se enterasen de lo que hacía. No le gustaba la idea de que algún día él aparecería en las noticias habiendo matado gente y ellos tuvieran que lidiar con eso. Por eso es que pensaba varias veces en tal vez manejar su camión hacia un risco, tal vez tirarse. Tomaba muchos riesgos con su vida. Realmente en ciertas ocasiones parecía que quería morir. Todo esto paró durante un tiempo cuando se cruzó de nuevo a su exnovia, a Julie. Hablaron, tomaron un café y se reconciliaron. El inconveniente con esta relación es que Julia era una persona problemática. Estuvieron juntos, se alegraron, le contaron a su madre, a la madre de Julia, quien se sorprendió porque no esperaba que volvieran a estar juntos, y todo parecía ir bien hasta que Julia le dijo que tenía deudas. Y que para esas deudas, primero que nada, iba a vender su auto. El primer inconveniente que encontró Keith fue que ella quería que firmara los papeles, y él no quería firmar por las dudas de que en algún momento descubrieran las cartas y la coincidencia entre las letras, entre su firma y las firmas que estaban en las cartas, pero quería ayudarla, así que de momento se calló y siguió con lo que iban a hacer. Pero esto no duró para nada. Cuando Julie comenzó a mostrarse cada vez peor, ella no tenía plata, tenía un montón de deudas, y aún así seguía intentando gastar en drogas. Y además le quería sacar plata a él. Digamos que la situación llegó a un extremo una noche en la cual ella se emborrachó, subió al auto con él y le dijo que había conversado con sus amigas y que el tema del auto, el que tuviera multas, el que le quisieran quitar el vehículo, era culpa de él. Y que aparte tenía que ayudarla con el dinero, tenía que darle $2.000 para cubrir algunas de sus deudas, porque si no lo iba a denunciar con la policía por haberla violado. Cosa que en realidad con ella precisamente no había pasado. En todo ese tiempo, Keith había intentado ser lo más paciente posible. Si bien durante los últimos días había tenido fantasías de matarla o de obligarla a tener relaciones, no lo había hecho hasta ese punto. Aparte, él estaba muy consciente de lo que pasaría si la mataba a ella. Tenían una relación, habían tenido una relación, y más aún si firmaba los papeles del auto. Así que Keith comenzó a estrangularla, y una vez que Julie perdió la conciencia, la ató con cinta, pies, manos, y le puso cinta también en la boca, y se la llevó. Una vez que ella volvió en sí y llegaron hasta el lugar donde la quería llevar, tuvieron sexo, o más bien la violó. Después de esto, ella rogó por su vida diciendo que no necesitaba el dinero, que era toda una broma, que no iba a hacer nada, pero Keith ya estaba decidido a matarla. El resto de la noche él procedió a violarla y a ahorcarla varias veces. Ella perdió la conciencia varias veces. Luego, una vez que había terminado, salió del auto para orinar afuera y de hecho pasó un auto de policía, a lo que él simplemente saludó. El auto pasó como si nada, se fue y él siguió con su vida. Volvió a la camioneta, la violó de nuevo y finalmente la mató ahorcándola. Después siguió viaje y llegó hasta un lugar cerca de donde estaba el cuerpo, o más bien de donde había dejado el cuerpo de su primera víctima. La tiró por un risco, la vio caer, la vio quedarse quieta y se fue. El problema, y de esto se dio cuenta inmediatamente, era que
demasiada gente los había visto juntos. Aparte eran pareja en ese momento, en ese último tiempo, ella le había contado a sus amigas, todo el mundo sabía que estaban juntos. Por lo tanto, era el primer y mayor sospechoso. Además, había todo tipo de fluidos en su camioneta. Keith siguió con su vida, o al menos lo intentó, pero se sentía cada vez más paranoico y también estaba cansado de ser un asesino serial. Para ese entonces, de vuelta, según él, porque no está comprobado, había matado a muchas mujeres. Y si bien tenía algún que otro pensamiento en el cual quería volver a matar, él no lo hizo. Es así que siguió trabajando. Pero con el tiempo se dio cuenta de que otros camioneros, compañeros de trabajo, ya no se querían juntar con él, no querían ni siquiera hablarle, la gente comenzaba a ignorarlo. Hasta que un día tomó un trabajo que lo llevaría a Nuevo México. Cuando llegó al límite con la frontera le preguntaron su nombre completo, cosa que nunca pasaba. Lo dejaron ir, sí, pero parecía que alguien lo estaba siguiendo. Completó su trabajo, la gente lo ayudó a descargar el camión, todo parecía normal, así que llamó a la compañía con la cual trabajaba otra vez para ver si tenían otro trabajo, algo que querían que hiciera, y desde la compañía le dijeron que no había nada, que se tenía que quedar ahí. Así que él se quedó, no tenía mucho para hacer. A la siguiente mañana fue hasta el lavadero donde se estaba quedando para intentar lavar su camión, era lo único que tenía para hacer. Cuando llegó, vio que el cartel de abierto se apagó, le dijeron que estaba abierto todo el día, pero era un poco una insinuación que no querían que lavara su camioneta. No lo iban a dejar entrar. Finalmente, después de unos días de estar ahí, de no poder lavar el camión, de no tener contacto, la compañía le dijo que tenían un nuevo trabajo. Pero no le dijeron exactamente qué iba a transportar, y ellos siempre le decían. Aún así, no tenía nada más que hacer, no había ninguna escapatoria, así que decidió ir a donde le indicaron. Cuando llegó al lugar se detuvo y un hombre se bajó de una SUV para decirle que la carga estaba un poco más adelante y que dejara el auto en cierto lugar. Ahora, en todo ese tiempo, él sabía que una SUV, una camioneta, lo había estado siguiendo y parece que sus sospechas estaban bien. Cuando él estacionó el auto en un lugar bastante difícil, se bajó y siguió al hombre para ver dónde estaba la carga. Al seguirlo, de repente salieron otros 2 hombres de los costados con armas pidiéndole que se detuviera. Los hombres le dijeron que estaban investigando un crimen en curso, lo cual en realidad a Keith no le daba ninguna pista, porque podría ser cualquier cosa, podría ser robo, asesinato, incendio. Él había cometido todo tipo de crímenes durante su vida. Pensó por un momento que como eran oficiales de Nuevo México, lo habrían atrapado por algún incendio. Pero cuando estaban llegando a la estación de policía, le confesaron que en realidad lo estaban buscando por el asesinato de Julie. La realidad es que había dejado el cuerpo muy visible y lo habían encontrado a los pocos días. Él se arrepentía de no haberlo movido, cosa que quería hacer. Él se hizo el que no estaba sorprendido de nada, el que no tenía idea de lo que estaba pasando. Cada hora que pasaba, él creía que menos evidencia tenían. Finalmente, ese día, debido a que no tenían nada con qué incriminarlo en aquel momento, lo dejaron en libertad. Luego de esto, él intentó quitarse la vida, tomó pastillas, intentó tener accidentes. Finalmente no lo logró. Una vez cansado de intentar matarse, le escribió una carta confesando todo a su hermano y después llamó al policía que lo había detenido y le confesó todo. Le contó la historia de cómo mató a Julie Winningham. El tema es que al policía le contó que había matado nada más a Julie. En cambio, la carta que le había enviado a su hermano tenía la confesión de todo, de absolutamente cada crimen que había cometido, incluido, por supuesto, el tema del happy face, de las caritas felices que dejaba por ahí. Claramente estaba preocupado, así que en un intento de salvarse, le dejaron llamar a su hermano. Y en esa llamada le dijo que destruyera la carta que le había enviado. Sin embargo, Leslie Jesperson, su padre, le había dicho que le diera la carta a la policía. Así que ya no había vuelta atrás. Evidentemente fue a juicio, eventualmente fue condenado, pero también se mostró muy enojado, principalmente con la policía por su incompetencia, por no haber descubierto que él era el asesino de las caritas felices. Después de esto, él siguió confesando los crímenes a cada persona que le preguntaba, no tenía problema en decir lo que había hecho. Fue declarado culpable de 8 cargos de asesinato y sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas. La historia termina así en realidad. Él sigue en la cárcel a día de hoy cumpliendo su condena. Está vivo y está en la cárcel. Y supuestamente nunca va a ser liberado. Él dijo en un momento que había matado a 160 víctimas. De vuelta, esto no pudo ser comprobado. El asesinato de la primera víctima
del Smiley Face Killer, el 27 de noviembre de 1995, a 5 años de la condena de estos hombres, fueron liberados gracias a que el abogado de Keith dio pruebas de que él era el asesino. Lo más importante es que él reveló dónde había dejado la cartera de la mujer y la encontraron, así que eso sería solamente información que el asesino tiene, por lo tanto los liberaron. Pero pasaron 5 años en la cárcel. La hija de Keith, Melissa G. Moore, se presentó en varios medios para hablar de su historia. También escribió un libro acerca de cómo era su vida siendo hija de un asesino serial. Cuenta varios detalles, pero quizá el que más se nombra, el que más ha impactado a la gente es el de los gatitos. Ella sabía que él mataba gatos, animales en general, pero más que nada gatos, y que en una ocasión vio como su padre colgaba a varios gatitos callejeros de un tender. Fue corriendo a decirle a su madre para que viera lo que estaba haciendo y cuando volvió los gatitos estaban en el suelo. Sin embargo, también vio a su padre reírse mientras los gatitos luchaban por sus vidas, mientras intentaban escapar. Lo vio matarlos. Están las entrevistas en internet por si las quieren buscar. Está, por ejemplo, la entrevista con Dr. Phil. Y también, como les dije, está el libro por si lo quieren leer. Hay 2 libros acerca de este hombre. Así que bueno, hasta acá llegamos. El hombre está cumpliendo su condena y ese es el final del caso. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.